Gran gusto de saludarlos hoy 26 de diciembre, finalizando este año, en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Momentos difíciles, momentos complicados, momentos en los cuales tenemos que analizar una serie de cuestiones que son de enorme trascendencia. Para eso hemos tenido el gusto y el honor de que hoy esté con nosotros un hombre que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, que ha sido profesor en distintos lugares y ha escrito varios libros. El doctor Noliglio, al cual he escuchado el otro día y me produjo una inmejorable impresión. Además lo conozco por lo que he leído de lo que ha hecho en su vida como hombre, como profesor, hombre que cree en el derecho constitucional y que defiende el derecho constitucional. Por eso quiero expresar mi gran satisfacción, a pesar de los problemas que tenemos, que hoy podamos contar con un hombre de su capacidad, de su honorabilidad intelectual y moral, y que el doctor Félix Noliglio esté hoy con nosotros en Corriente de Pensamiento. Doctor, si yo me pondría a analizar todo su currículum, nos pasaríamos los 30 minutos del programa sin poder hablar de lo que hoy es fundamental y lo he escuchado varias veces. Bueno, muchas gracias, doctor. Es un gusto escucharlo y más todavía escuchar de su boca las consideraciones y su presentación. Así que le agradezco mucho. Y es un honor además porque usted ha sido convencional constituyente, porque usted sabe de lo que se habla cuando se habla de un decreto de necesidad de urgencia, porque usted sabe cómo los decretos de necesidad de urgencia están regulados en el artículo 99, inciso 3, y cómo a su vez el Congreso de la Nación también, por pedido de la Constitución, sancionó una ley en el que regula su propio trámite, su propia intervención en la aprobación o no de estos decretos. Así que tal vez más para su audiencia que para usted sea necesario poner de relieve frente a este mega decreto, frente a este decreto que esconde en realidad muchos otros, pero que se escondió dentro de un solo número por la cantidad de cuestiones que aborda. Usted decía recién 366 artículos, son muchísimos temas abordados por el presidente de la Nación. Pero acá lo bueno y lo interesante es tener en cuenta que un decreto de necesidad de urgencia no es otra cosa que un instrumento que el presidente usa para ejercer atribuciones del Congreso. De modo que no estamos hablando de un instrumento normal. El sistema republicano que la misma Constitución prevé establece una división de órganos y de funciones, y eso significa que cada órgano tiene asignadas una serie de potestades en las que cada órgano debe circunscribir su accionar y ninguno puede meterse en la esfera de acción de otros. Entonces, si la Constitución tiene un sistema republicano, lo primero que hay que preguntarse a la hora de analizar este mega decreto es si el presidente de la Nación tiene la potestad de ejercer atribuciones que no le corresponden. Y la respuesta a esta primera pregunta es que sí, porque desde 1994 la Constitución Nacional habilita a los presidentes a ejercer facultades del Congreso. Entonces, el primer tilde de constitucionalidad a este decreto pasa por esta premisa, que es prima facie, digamos, la primera consideración. Ahora, la doctora Carmen Argibay, usted recuerda, la doctora Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema, que falleció hace más o menos unos 7, 8 años, Carmen Argibay decía que los decretos de necesidad de urgencia, así nomás, sin mirarlos, prima facie, son inconstitucionales. Ahora, después
habrá que ir analizando si cumplen los requisitos que la Constitución Nacional establece para que el presidente pueda ejercerlos, ejercer sus facultades. Y ahí se establece que tienen que llevar la firma de todos los ministros. Bueno, este decreto la tiene. Ahí se establece que no tienen que ser temas penales, tributarios, electorales o de los partidos políticos. Bueno, salvo en lo que es el código aduanero allí, que todavía estoy analizando si no hay alguna cuestión inconstitucional por avanzar sobre temas tributarios, en el resto de los temas no veo que haya un avance en esos temas que corresponden al Congreso. Por caso, el presidente acaba de convocar a sesiones extraordinarias para que el Congreso aborde los temas que no pueden ser abordados por un DNU, por caso el tema de la reforma electoral o los temas de bienes personales, ganancias, etc. Entonces, esos requisitos los cumple. Acá la clave pasa por determinar si se cumple con otro de los requisitos que la Constitución establece, y es que si hay circunstancias excepcionales que le impidan al Congreso esperar el trámite legislativo. La Constitución dice, para que usted, presidente, pueda ejercer facultades del Congreso, tiene que haber circunstancias excepcionales que le tienen que impedir esperar todo el trámite del Congreso. Bueno, el problema es que la Constitución no ha definido qué son circunstancias excepcionales. Y entonces, para el presidente es una cosa, o para los presidentes es una cosa, y para la Corte es otra. Porque la Corte, Claro, no, la Corte ha establecido que una circunstancia excepcional es un hecho de guerra o un hecho natural que le impida a los legisladores llegar al Congreso para sesionar. Entonces, si vamos a tener en cuenta este criterio restrictivo que la Corte sostuvo en los casos de Rocky, consumidores argentinos, en el caso Pino, bueno, si vamos a tener ese criterio, todos los DNU son inconstitucionales, o por lo menos la mayor, salvo los de la pandemia, ¿no? Los demás serían inconstitucionales. Con lo cual, la cuestión pasa por decidir si hay circunstancias excepcionales en este mega DNU. Pero es difícil abordar la problemática en general, porque el DNU tiene tantos temas que en algunos puede haber circunstancias excepcionales y en otros no. Entonces, en algunos temas será constitucional y en otros temas será inconstitucional. En definitiva, decir que sí o que no a la validez constitucional de este mega decreto, en general, por lo menos es aventurado. Habría que verlo tema por tema. y muy de golpe, después de los 10 puntos que expresó en su momento el ministro Caputo, pues enseguida ampliaron con esto, ¿a cuánto? A 15 días prácticamente de haber asumido el presidente Milei. Yo digo que a lo mejor en este caso, lo que sí no se puede dejar de reconocer es que esto es lo que él vino planteando en su campaña política, que le dio ese triunfo categórico. Entonces, el derecho que le asiste es ahora expresar todo lo que ha dicho en su campaña. Lo que sí digo es que ha habido una dura crítica a los 100 últimos años y a la dirigencia política, que yo creo que en muchos casos fuimos nosotros los que cometimos también errores, y el resultado fue que con este programa que lanzó el presidente Milei haya logrado el triunfo categórico. Esto nos enseña también, a mi criterio, que muchas de las personas que estuvieron allí cuando él pronunciaba el decreto de urgencia, los 366 artículos, habían algunos que a lo mejor se tenían que haber retirado ahí un poco, pero sin desmerecer a nadie ni criticar a nadie, porque nos falta un poco de humildad a los políticos argentinos y a los argentinos en general. Yo pienso que todos tenemos que tener la sinceridad de manifestar que nos equivocamos muchas veces.
Usted me mencionaba recién, yo fui constituyente, yo me opuse en principio a la habilitación de esa reforma del 94, siendo senador de la Nación. Para no se habilitara, pero se habilitó. Y yo le digo que en aquel momento, en el segundo discurso que pronuncié en el 93, yo decía, no reformemos esta sabia constitución del 53-60. No le demos una muerte prematura. Me acuerdo, reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y hablaba también ya entonces de la enquistada corrupción. Después obtuvo el número necesario para que se lleve a cabo la reforma del constituyente del 94, y acá en mi provincia teníamos 9 candidatos, sacamos 5. Y digo que yo al final la voté. Había cuestiones que había que votar por la forma que se llevaron a cabo las cosas, sí que esto signifique que compartieran un 100% lo que allí ocurrió. Así que esto quiero dejar perfectamente claro, mi querido doctor. Sí, sí. Y fíjese, porque yo pienso que en este aspecto lo que tenemos que hacer es decir, todos somos un poco culpables de lo que pasaron en estos años. No sé si serán 100 años de decadencia, pero lo que sí quiero decir es que hubieron momentos en los cuales el país anduvo en otra situación. Y todo hombre de Estado como don Arturo Frondizi, el mismo Torilia, otra gente que trabajó intensamente con errores y con aciertos. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Usted ha mencionado la Convención Constituyente del 94 de la que usted formó parte, y usted recordará, porque yo encuentro una similitud en este caso con la reforma y con este DNU. En el año 94, cuando se sancionó la ley declarativa de necesidad de reforma, se estableció un núcleo de coincidencias básicas, que eran 10, 12, 13 temas, que los constituyentes tenían que votar por todo o nada. Es decir, los constituyentes no podían separar la reelección presidencial con los 3 senadores, supongamos, ¿no? Que de cada provincia antes eran 2. Entonces tenían que votar por todo o nada. Y esto me hace acordar al cepo que la ley 26.122 le pone a los propios legisladores cuando les dice, ustedes reciben un DNU del presidente y tienen que votarlo a favor o en contra. No pueden abrir el paquete. En aquel momento la Convención Constituyente fue maniatada por la ley que declaró la necesidad de reforma, pero la misma Convención lo avaló, ¿no es cierto? Pero mire, mi querido doctor, yo lo interrumpo un segundo. Yo fui a hablar con algunos senadores cuando pretendía que no se habilitara la reforma de la Constitución. Bueno, muchos me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer esto? Quédate tranquilo, Pocho, me decían, porque nosotros no podemos ir en contra del federalismo, en contra de algunas cuestiones como la que usted está mencionando. Pero al final, en el momento de votar, fue la tesis de habilitar la reforma. Esto fue en el 93. Y ya le digo con qué terminaba mi segunda participación exponiendo mi postura. Pero bueno, yo la voté al final de conveniente, se introdujeron algunas cuestiones en cuanto a la libertad de prensa, de que los periodistas no tuvieron la obligación de dar a conocer las fuentes de información, y también la eliminación de la figura del desacato del Código Penal. Que yo, en ese caso, fueron proyectos que en el Parlamento habían planteado, mejor dicho, en el Senado,
y que se haya aprobado por unanimidad. Así que lo que usted Sí, dice tiene absolutamente toda la razón y pienso que el sistema federal fue de alguna manera, como usted dice, perjudicado por este tema. sí, mire, Milei, el presidente, es un hombre que, como usted dijo, llega a la presidencia diciendo cuántas cosas de las que ahora en este decreto están contenidas, que él dijo que las iba a hacer. Y sin lugar a dudas, todos estamos, digamos, eh, con una evaluación positiva en cuanto a que si el hombre dijo y ganó con una promesa, que la lleve a cabo. Pero también es cierto que la gente votó una transformación, pero no una transformación a costa de la relativización de la República basada en la división de poderes, sino que votó reformas para que las haga un gobierno. Y el gobierno no es solamente el presidente de la nación. Entonces, me parece que por ahí hay un error, porque él muchas veces cita a Alberdi, él habla de la constitución de Alberdi, hay que volver a la constitución de Alberdi, pero la constitución de Alberdi no tenía contemplada la posibilidad de que los presidentes ejerzan facultades legislativas. Esa parte de la constitución de Alberdi no es la que tal vez más le parezca adecuada. Milei no creo que sea un hombre tolerante con los tiempos que requiere la actividad legislativa, pero tampoco se pueden abordar tantos temas de un plumazo porque eso conspira contra la seguridad jurídica. La seguridad Claro. jurídica nos habla de la necesidad de la perdurabilidad de las políticas en el tiempo. Poca perdurabilidad pueden tener estas políticas que él quiere implementar si lo hace de un modo que puede venir otro el día de mañana y con la misma facilidad dejarla sin efecto. Entonces, no es solamente el fondo, también es la forma que hace que el sistema esté custodiado. Y ahí es donde está fallando este método de hacer las cosas esquivando al Congreso, ¿no? Y fíjese, mi querido doctor, que a mí me tocó ser el primer gobernador de esta etapa. Yo goberné sin ley de coparticipación, por ejemplo. La ley Uh -huh. vigente es la del 88. Yo ya la Claro, voté como senador. Pero fíjese usted que en la reforma del 94 hay una cláusula transitoria que establece que en el 96 había que tener una nueva ley de coparticipación. sí. Porque hay para mí una interpretación errónea de lo que es una ley de coparticipación, que no es simplemente la lucha por los recursos, sino que abarca educación, salud, todo lo que concierne a la gobernabilidad y a lo que hay que hacer. Bueno, pasó la cláusula transitoria del 96, no se cumplió hasta ahora, del 94 al 2023. Imagínense el error que cometen. Y el otro tema que yo pienso que es de fundamental importancia, que los órganos de control no funcionan. Fíjese usted, yo soy totalmente contrario a que los órganos, mejor dicho, los entes autárquicos estén intervenidos, porque el interventor tiene poderes amplísimos, la suma del poder público. Y lo Sí. otro es que el defensor del pueblo, por ejemplo, desde entonces hasta ahora lo ejercieron dos personas, el doctor Jorge Mayorano y el doctor Mondino. No sé qué opina Exacto. usted. No, por supuesto. Muchas de las disposiciones que la Constitución del 94 ha establecido, algunas es de difícil implementación porque hay cosas que tienen que avanzar a través de una reglamentación. Por ejemplo, decimos el defensor del pueblo. Mal puede funcionar una institución creada por el constituyente cuando después el órgano legislativo, que es el encargado de integrar ese órgano, no cumple con la designación. O sea, hay un desdén de algún modo. A lo mejor el constituyente de hoy, perdón, el Congreso de hoy no cree que el defensor del pueblo sea una figura importante, pero está prevista. Es como que el presidente diga, yo no voy a designar a un jefe de gabinete, supongamos. Claro, Eh,
Y el jefe de gabinete es una figura que está prevista en la reforma del 94. La ley de coparticipación federal, que le puede gustarnos o no, pero requiere de una ley. Esa ley de la que usted habla tenía una vigencia de 2 años y sin embargo todavía la tenemos vigente. Entonces, no es propio de un sistema que pretende ir hacia la seguridad jurídica tener normas que nacen con un criterio provisorio y que se eternizan en el tiempo. Eh, la verdad es que todas esas son cosas que son materias pendientes todavía de normalización en un país en el que hay muy pocas cosas que son normales. Ahora, ¿cuánto tiempo calcula, doctor, que va a insumir esto de que ahora se vaya al Parlamento, comience hoy a tratar el Parlamento y creo que entra en vigencia el decreto del presidente Javier 29? Sí, el 29. Javier Milei, perdón. Sí, el 29 de diciembre entra en vigencia porque como el decreto no establece el día de entrada en vigencia, se aplica el Código Civil, que es el 8º día a partir de su publicación. La publicación fue el 21, o sea, el 29 entra en vigencia. Y la verdad es que el decreto va a estar vigente mientras las dos cámaras no lo rechacen en forma expresa. Es claro. Y tal vez hasta que algún juez, y sobre todo la Corte, eventualmente le dé alguna invalidez, si es que se lo da, porque también es cierto que cuando llegue a la Corte, si llega a esta causa que se inició a través de una ONG, en la que se cuestiona en total la validez del decreto, bueno, después la Corte podrá evaluar tema por tema si en cada uno de esos temas hay circunstancias excepcionales o si la Corte sigue aplicando este criterio restrictivo que tiene de que es solamente un hecho natural o de guerra que impida a los legisladores reunirse, en cuyo caso es probable que aquí ninguna de las cuestiones que están contenidas en el decreto justifiquen esas circunstancias excepcionales. Así que sin lugar a dudas habrá que esperar. Y la posibilidad de que si un juez de primera instancia dicta una sentencia en contra de la validez del decreto, la Corte puede intervenir rápidamente por vía del per saltum, que está legislado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y entonces la sentencia del juez de primera instancia puede ser apelada directamente ante el máximo tribunal, invocando gravedad institucional, como lo habría en este caso. Nos queda un minuto más que yo quiero que usted redondee su concepto por el tiempo que es tirano en exactamente. Bueno, a ver, yo en estas cosas siempre digo lo mismo. Es necesario que la Argentina vaya hacia la normalización, no solamente económica, es necesario que la Argentina despegue desde lo social, desde lo económico, pero no se puede poner en segundo plano el funcionamiento institucional. Nosotros hemos recuperado la democracia hace 40 años. Creo que somos conscientes ya de que el sistema democrático es el que sirve, el que necesitamos, el que nos permite cambiar y modificar el rumbo cada 2 años, pero el sistema republicano me parece que todavía está en el debe. Debe haber todavía una conciencia, y me parece que este decreto puede haber hecho que se tome esa conciencia, una conciencia de que es necesario respetar la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y el funcionamiento del Congreso. Si este decreto, más allá de todos los cuestionamientos, y más allá de que el contenido puede ser válido, si este decreto sirvió también para que se tome conciencia de que avasallar al Congreso no es lo mejor para la seguridad jurídica, bueno, entonces estaremos dándole a este hecho algo positivo, no solo por el contenido, que seguirá en vigente o no, se aprobará o no, sino porque se ha puesto sobre el tapete qué significa un sistema de funcionamiento de unicato y qué malo que es que al Congreso se lo corra a un costado en temas tan relevantes, ¿no? Doctor, le agradezco enormemente su presencia en días difíciles realmente, y le agradezco y además le pido que sigamos analizando con objetividad como usted lo está haciendo un tema de tanta trascendencia. Le mando un abrazo muy grande y mi agradecimiento muy profundo. Bueno, muchas gracias, doctor, y muy feliz fin de año. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia. En los pocos segundos que me quedan, quiero agradecer y mucho al doctor Lonigro por sus manifestaciones, por su libertad de pensamiento, por su trayectoria también. Y digo que sin duda alguna se puede tener razón, no se puede tener razón, pero lo que ocurre es que por lo que tenemos que bregar todos es que al país le vaya bien, que el país vuelva a ser lo que todos pretendemos, pero que seamos humildes para reconocer que tenemos aciertos, pero también cometemos errores. Y por sobre todas las cosas, le deseo a los 46 millones de argentinos que Dios quiera que los que tengan razón y acierten sean los que prevalezcan. Porque lo que pretendemos en definitiva es que a los 46 millones de argentinos nos vaya mejor y tengamos el gran país que anhelaron nuestros mayores y que pretendieron en todo este tiempo aquellos que bregaron sin intereses personales, sino por interés colectivo en favor de nuestra querida Argentina, de nuestra querida patria. Que Dios así lo quiera